Perfecto, estamos grabando. Reitero la bienvenida, buenas noches, qué bueno que están bien, qué bueno que nos podemos pues juntar otra vez a través de esta plataforma virtual. A ver, ¿a quiénes puedo saludar? ¿Quiénes andan por ahí? Buenas noches, Beatriz, David. Hola, Angelique. Hola, buenas noches. ¿Quién más? Kevin. ¿Quién más? Eva Alejandra, buenas noches. Mauricio, Oscar, María Araceli. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Déjense ver, no sean ingratos, dice la canción. Eh, bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de, pues, los temas que han sido programados en la agenda respectiva. Ahora les cuento que vamos a platicar. Déjenme revisar la agenda. Bueno, estamos en día viernes 10 de septiembre del año 2021. Ya registré su nota del primer parcial y bueno, como pudieron darse cuenta, pues de una vez la plataforma les calificó la prueba. Entonces, suelo hacerlo casi siempre en el primer parcial que se presta para esa situación. Ya en el segundo parcial, pues a veces pues varío un poquito porque suelo incluir alguna parte práctica por ahí, entonces no es posible que puedan ustedes obtener la nota inmediatamente, ¿verdad? O puede ser una nota parcial pendiente de calificar la parte práctica, por ahí también puede ser una opción, ¿verdad? Pero eso será más adelante. Así que a lo que sacaron en su primer examen parcial, que por cierto, pues hay buenas notas, ¿verdad? A través de estas plataformas virtuales es más probable poder obtener el 100% de la nota. No quiere decir que cuando se hace en forma presencial no sea de esa manera, también, ¿verdad? Pero es menos probable, ¿verdad? No sé por qué. Entonces, ustedes ya tienen ahí su calificación. Hay notas de 15 puntos, hay notas de 14 puntos, hay notas de 11, 9. Creo que los que menos tienen son 8 puntos, ¿verdad? De ahí, permítame, solo voy a hacer un ajuste aquí con la cámara porque me está tirando un fallito ahí. Entonces, insisto, son los que menos tienen, ¿verdad? 8 puntos. De ahí el resto, pues está bastante bien, ¿verdad? En cuanto a su calificación. Pudieron notar que no fue solo una variante, fueron varias variantes las que incluía su examen, ¿verdad? Y eso pues también se los dije con anticipación. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso ya está. ¿Qué más? Eh, bueno, quienes hicieron el ejercicio de la nota informativa, déjenme el fin de semana, voy a registrarla, voy a revisarla y la voy a registrar. Recuerden que eso va a la casilla de notas varias y con esta, si no estoy mal, pues ya llevaríamos 3 ejercicios, algo así. Nos van a quedar 2. Anunciarles de una vez que para la próxima semana ya, hoy justamente tuve comunicación con el periodista deportivo Carlos Marín, que por cierto está dándole cobertura a la selección de futsal que va a participar a partir del domingo en el Mundial de Lituania, ¿verdad? Entonces, él está con ellos, hoy todavía creo que estaba en España, ¿verdad? Eh, a espera de hacer el traslado seguramente en las próximas horas para Lituania y poder hacer la cobertura de ese torneo mundial en donde, repito, va a haber participación de Guatemala. Entonces, justamente es la próxima semana, comenzando el domingo. El último partido de Guatemala de la fase de grupos, si no estoy mal, es el sábado de mañana en 8 días. Entonces nos quedó perfecto porque cabal, él todavía va a estar haciendo esa cobertura periodística. Acordamos que vamos a hacer la conexión el próximo viernes de hoy en 8 días. De una vez se los estoy anunciando para que pues se vayan preparando, ¿verdad? Para poder participar en esa actividad que espero yo que esté por demás interesante. Ver ahora con la virtualidad es bien práctico, él puede estar en Japón o en donde sea que hacemos una conexión y salimos ahí con la actividad. Yo le decía porque son 9 horas de diferencia, entonces implica que él se tendrá que levantar más o menos a las 3 de la madrugada para poder estar con nosotros y yo le decía que si eso no era inconveniente, dice que no hay ningún problema y él va a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque
La otra opción era que yo le hiciera una entrevista o que él disertara una conferencia y yo la grabo, o sea, hacemos una videoconferencia nada más entre los dos y yo la grabo y después yo se las pongo a ustedes, pero creo que no es lo mismo porque se va a perder esa interacción que yo quiero que ustedes hagan con él. O sea, al final de su disertación, él va a dejar un tiempo prudencial para sus preguntas, sus inquietudes, ¿verdad? Entonces ahí, por favor, quiero mucha participación, yo lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Al menos en el tiempo que él disponga para la participación de ustedes, ¿verdad? Que anoten, ¿verdad? Las dudas que tengan, que le pregunten, porque son momentos que se tienen que aprovechar con gente de experiencia, ¿verdad? Que ya está en el campo de la acción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les pido, ¿verdad? Para que se preparen de una vez. Será, repito, si Dios quiere, ¿verdad? Y no nos falla la conexión y cualquier contratiempo el próximo viernes, ¿verdad? Bueno, a ver, realidad nacional, el momento del desahogo, como ya le hemos llamado a la sección esta, ¿verdad? Cuéntenme, ¿qué ha pasado? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasó en las últimas horas? Si ustedes saben de alguna noticia que haya hecho llorar al Papa, pues a ver, cuéntenme, pónganme al tanto. Perdón, yo no me he dado mucho el tiempo ahorita de ver noticias, pero medio escuché el rumor como que dijeron que el presidente ya no va a comprar vacunas, dice. Así, pues no, eso no lo oí, pero bueno. Lick, buenas noches. Yo A medio ver. escuché un rumor de que los médicos propusieron un amparo en contra del presidente con respecto a lo del mal manejo del dinero con respecto a lo del COVID. Perfecto, sí. Bueno, Messi superó a Pelé en goles en la historia de Sudamérica, dice Kevin. Perfecto, también una noticia de carácter internacional deportiva, ¿verdad? Que también es importante porque, vean, ya lo he dicho y seguramente el invitado que tendremos el próximo viernes lo va a enfatizar, la importancia del periodismo deportivo en los medios, ¿verdad? Perfecto, bueno, miren, más que noticia, porque creo que es el día a día, ¿verdad? Y pues ya nada nos sorprende en cuanto al tema. Lo del COVID sigue siendo, mañana hay clásico nacional, sí, rojos y cremas, ¿verdad? No les voy a preguntar quiénes le van a los rojos ni quiénes le van a los cremas, porque ambos pecados están perdonados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Yo, afortunadamente, bendito sea Dios, le voy a Shell. Es una broma. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Lo del COVID, vean, es preocupante, es la verdad lamentable. Les cuento cabal, justo con el docente que los que entraron al inicio estaban escuchando en la clase anterior, hicimos una especie de reflexión, de interacción acerca de lo que está pasando, ¿verdad? Más de lo mercenarios, de lo aborazados que están siendo los empresarios que se dedican a toda la cuestión de salud, a todo el sector salud en lo privado, háblese de sanatorios, farmacias, estos laboratorios que hacen exámenes de laboratorio, valga la redundancia, donde están haciendo las famosas pruebas de COVID. Y bueno, yo les contaba en la clase anterior que yo justamente tuve que pagar 600 quetzales por una prueba PCR, cuando esas pruebas las debiera estar suministrando el mismo gobierno, ¿verdad? O sea, es algo que llora sangre. No digamos si ustedes, y pidámosle a Dios de verdad que ninguno de nosotros vaya a tener que ir a parar a un hospital privado, porque solo de entradita, según dicen, les van a pedir 50,000 quetzales y eso no garantiza que los van a curar del COVID, ¿verdad? O sea, es como un enganche nada más, imagínense. Y bueno, yo sé de historias lamentables, ¿verdad? De gente que se ha tenido que endeudar, gente que ha tenido que incluso vender sus propiedades para poder pagar las cuentas de los hospitales que suman desde 400, 500 mil quetzales, ¿verdad? Entonces, es algo terrible, o sea, por eso yo les he llamado los mercenarios, ¿verdad? De la salud, ¿verdad? Los mercaderes y mercenarios de la salud, porque para mí no hay, o sea, no hay mejor calificativo. De ahí, para lo peor que quieran ustedes calificarlos, pues porque no es posible, ¿verdad? No es posible que a costa del pueblo, a costa de la salud de los guatemaltecos, haya un sector que se esté haciendo más millonario de lo que ya son, ¿verdad? Eso llora sangre y lo peor es que lo están haciendo a la luz o con la venia de un gobierno indolente, de un gobierno que no tiene ni el más mínimo aprecio por la salud de nosotros los guatemaltecos. Si no, vayan y revisen las últimas declaraciones del presidente, o sea,
de verdad, o sea, refiriéndose al tema de una forma terrible, ¿verdad? Echándole la culpa a los diputados, cuando bien sabemos que pues igual es el de culpable, ¿verdad? Yo no estoy defendiendo a los diputados, no tengo por qué hacerlo, pero el principal culpable para mí es él, ¿verdad? Desde la parte gubernamental, como cabeza de un gobierno, de un Estado, porque no tomó las acciones atinadas a tiempo, ¿verdad? Alguien preguntaba, ¿por qué en El Salvador, por qué en Honduras se están llenando los estadios, por ejemplo, ya que estamos hablando de fútbol? Bueno, seguramente ahí hay protocolos de salud y mínimo la gente tiene sus 2 vacunas, mínimo, pienso yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aquí no? Entonces, la pregunta para mí es sencilla. Aquí, lamentablemente, las vacunas vinieron tarde, ¿sí? Y eso no es ningún secreto, ¿verdad? Porque se metieron a hacer negocios sucios seguramente con Rusia, ¿verdad? Que no han revelado qué es lo que hicieron, ¿verdad? Ese es otro detalle. Y entonces las vacunas estaban viniendo, las primeras, casi al mismo tiempo que estaban viniendo las nuevas variantes, que afectó a mucha gente, y mucha gente por eso fue a parar a los hospitales y falleció, ¿verdad? Y luego después lo que ya sabemos, gente incluso con una vacuna o con 2 vacunas, que igual se ha enfermado. Recuerden que los síntomas no aparecen al segundo o tercer día, los síntomas pueden aparecer hasta las 2 semanas a veces, ¿verdad? Entonces es algo bien complicado, pero eso es lo que está pasando para mí, ¿verdad? O sea, un mal manejo de la situación, sectores que se están haciendo millonarios, repito, a costa de la salud del pueblo. Vean el transporte, o sea, es terrible cómo la gente pobre, la gente que no tiene un medio para movilizarse y tiene que hacer uso del transporte, tanto urbano como extraurbano, sigue pagando doble por el pasaje y nadie se acuerda de ese tema, ni el presidente menos, ese sector le vale al presidente. En ninguna conferencia que ha dado, en ninguna cadena desde que inició la pandemia, después de que sí se dijo que cerró el transporte y todo y que regresaron que les permitieron que cobraran doble, de ahí para acá el tema ha sido olvidado, ¿verdad? Y no hay que perderlo de vista porque hay gente que realmente está siendo afectada por eso, gente que tiene que tomar 2, 3 autobuses para llegar a su trabajo, solo está ganando para los buses, pues. Entonces, es algo terrible, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Si alguien quiere decir algo, desahóguense, no tengan miedo, como sancarlistas es lo mínimo que podemos hacer, y eso lo hablábamos del otro lado, ¿verdad? O sea, ¿quién más si no somos nosotros los sancarlistas, nosotros los estudiantes, los que debemos alzar nuestra voz en defensa de ese pueblo que sigue sufriendo, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes como comunicadores sociales tienen que asumir ese rol, ¿verdad? Esa actitud crítica, ¿verdad? De alzar nuestra voz, ¿verdad? Porque son injusticias que no se pueden pasar por alto, ¿verdad? Estamos, a ver, si alguien quiere decir algo mientras voy al siguiente punto y lo preparo. Ok, bueno, vamos a avanzar con los temas que siguen en la segunda unidad, ¿verdad? Y déjenme, acá estamos. Hoy vamos a adentrarnos a un tema, miren, por demás apasionante, un tema que también viene cobrando auge, ¿verdad? En el periodismo, ¿verdad? Déjenme poner mi presentación desde el inicio. Acá está, ¿verdad? Les decía, es un tema que viene pues en alza, ¿verdad? En los últimos tiempos, en los últimos años, y es el periodismo de datos, ¿verdad? Empujado también por esta corriente tecnológica, por esta corriente de periodismo digital que se ha desarrollado, diría yo, bastante bien en las plataformas de la web. Pues el periodismo de datos, de la mano con el periodismo investigativo, también viene empujando bastante fuerte, ¿verdad? Hoy en día no hay medio de comunicación que no haga periodismo de datos, de una forma explícita o no, están haciendo periodismo de datos. En radio, ¿qué es lo que está pasando en cuanto al periodismo de datos? Quizá no se dan cuenta, ¿verdad? Los mismos reporteros, los mismos editores o quienes tienen que ver con la producción de noticias. Pero, repito, directa o indirectamente, constantemente nos están trasladando datos, ¿sí? Estadísticas, ¿verdad? En sus noticias. Y eso es periodismo de datos, ¿verdad? Ahora con el COVID es sencillo, ¿verdad? O sea, yo suelo escuchar emisoras unidas regularmente por la mañana cuando voy hacia mi trabajo y el editor del turno de la mañana
creo que es el que se ha encargado, no sé si porque se lo asignaron o a iniciativa de él, de hacer de pasar la información en torno a cómo avanza la pandemia, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica. Y él nos él traslada datos casi todos los días, ¿verdad? Que los obtiene, su fuente es esta universidad ¿cómo se llama? La de Estados Unidos, Joe Hopkins, algo así, ¿verdad? Que son los que se han encargado también de llevar esas estadísticas, ¿verdad? Entonces, eso es periodismo de datos, ¿verdad? Entonces, es algo que, repito, se hace, ¿verdad? Hoy en día, en unos medios más que en otros, ¿verdad? Yo diría que en orden está la prensa escrita, donde más se practica, le sigue pues la televisión, obviamente, ¿verdad? Y en la radio, pues hay también pues periodismo de datos, quizá no tan explícito como en lo escrito o en la televisión, pero sí se hace, ¿verdad? Entonces, voy a explicar hoy vamos a hablar de periodismo de datos en general, vamos a relacionarlo con otra presentación que tengo, si nos da tiempo, que habla sobre las noticias falsas, las famosas fake news, ¿verdad? Y cómo esto en algún momento se relaciona, ¿verdad? Así que permítanme ir a la presentación. Perfecto. Entonces, para iniciar, decimos que el periodismo de datos es importante porque filtra y visualiza lo que el ojo humano, se dice, no podría ver a simple vista, ¿verdad? Más importante es para los periodistas y las organizaciones de noticias porque es un proveedor nato de primicias. Ojo, ¿verdad? O sea, el periodismo de datos puede servir en algún momento al periodista para poder obtener esas famosas primicias, ¿verdad? Que ya lo hemos platicado. Quizá hoy en día no sea tanto el afán del periodista, ¿verdad? Porque es difícil realmente que se transmitan noticias en primicia, ¿verdad? Ahora con las redes sociales, ¿verdad? Primicia viene de primero, ¿sí? ¿Quién lo informaba primero, verdad? Entonces, ahora es un tanto difícil, pero todavía se puede, ¿verdad? Algunas conclusiones sobre el periodismo de datos. Cualquier cosa que se diga del periodismo de datos hoy, ¿sí? No es definitiva, ¿sí? Se trata de una disciplina, ¿verdad? Que constantemente está en cambio, ¿verdad? Está en constante evolución. Es algo cambiante, ¿verdad? No es estático, ¿sí? El periodismo de datos que vemos hoy se hace obviamente el periodismo que vemos hoy se hace con datos, ¿verdad? Es lo que yo les decía, ¿verdad? A veces directa o indirectamente, ahí van a estar los datos, ¿verdad? En cualquier noticia que tramitamos, ahí van a estar los datos. Hacíamos el ejercicio del decreto, ¿no? Del estado de calamidad, y si no estoy mal, yo mi cierre justamente lo cerré, valga la redundancia, con un par de datos, y les adelantaba que, pues, es eso, ¿verdad? O sea, lo que estamos platicando hoy. El periodismo que se hace a partir de grandes cantidades de datos es el que llamamos justamente periodismo de datos o periodismo a base de datos. Pregunta de examen, ¿verdad? ¿A qué se le considera entonces periodismo de datos? Y acá está la respuesta, ¿sí? Y se preguntarán ustedes, bueno, si esto es algo que no es nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo diferente ahora, sí? ¿O por qué ahora es diferente? Y ya lo decía yo, ¿verdad? Ha cobrado auge, ¿verdad? O lo que lo ha hecho diferente en estos últimos tiempos es justamente ese mundo digital en el que hoy en día estamos inmersos, ¿verdad? Casi todo se expresa a través de números, ¿sí? Ojo, no todo, pero casi todo, ¿verdad? Los números a veces solo están ahí y hay que buscarlos, hay que ir a su rescate, ¿verdad? Para luego que los hemos buscado, transmitirlos, ¿sí? Es parecido a lo del periodismo investigativo, recuerdan ustedes, ¿verdad? Solo aquí vamos tras esos números, tras esos datos, ¿sí? ¿Verdad? Específicamente. Y la visualización ayuda a contar la historia, ojo, aunque no sea la historia misma, solo esa es parte de una historia, ¿sí? Las estadísticas, ¿verdad? Sobre el COVID, ¿verdad? Tantos casos al día, tantos fallecidos en las últimas 24 horas, tantas pruebas realizadas en las 24 horas, solo son una porción de una historia, ¿sí? Llamada pandemia, por decirles algo, ¿verdad? Ok, las noticias circulan hoy por muchas vías, ¿sí? Los testigos, los blogs, los medios, las redes sociales, la gente las comenta, las califica, no las ignora, ¿verdad? Sí, estamos bombardeados de información, sobre todo con las redes sociales o insociales, como yo les llamo algunas veces, ¿verdad? Dependiendo qué red social sea, lo que abunda casi siempre va a ser desinformación, ¿verdad?
Por eso es importante entonces el periodismo de datos, porque filtra y visualiza lo que el ojo humano, ya lo dijimos, no podría ver a simple vista, ¿verdad? Los datos nos dan una oportunidad, ¿sí? Pueden revelar cosas, transformar lo abstracto en concreto, lo que las personas pueden comprender con facilidad, ¿verdad? El periodista de datos o científicos de datos no solo pueden trabajar en medios o en el campo de las comunicaciones. Eso es bien importante porque si alguien se especializa en datos, en estadísticas, tiene más campo, ¿verdad? O sea, no necesariamente se puede dedicar al periodismo de datos, puede tener otras opciones por ahí, ¿verdad? Las grandes compañías del mundo, sí, oigan ustedes, buscan hoy en día a quienes sepan producir algo tangible, sí, a partir de datos abstractos. A partir de eso nace un nuevo tipo de reportero, ¿verdad? El periodista de datos, ¿sí? El periodismo de datos, ojo acá, ¿sí? Ojo acá, no reemplaza al periodismo tradicional, más bien le da valor agregado a eso, ¿verdad? Una nota sobre el COVID, ¿verdad? Si no lleva datos, si no lleva estadística, le faltaría ese valor agregado. Mientras si yo incluyo los últimos números de la pandemia, le va a dar ese valor agregado a esa historia. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. El periodismo de datos brinda dos propósitos importantes a través de las organizaciones de noticias. Uno, encuentra noticias únicas que otros no tienen y mantiene viva la llama del periodismo en su rol de una especie de perro guardián de la sociedad. Esta señora se llama Sandra Crucianelli, ¿verdad? Es una experta en periodismo de datos que más adelante van a observar ustedes en un material videográfico que les voy a poner, ¿verdad? Ella es periodista especializada en periodismo de investigación y periodismo de precisión, con énfasis en fuentes digitales y periodismo a base de datos. Y es a quien pues se le debe esta información, que es un resumen que yo tengo, ¿verdad? Esto lo tengo ampliado en unos materiales PDF que yo les voy a compartir para que ustedes profundicen en sus lecturas y en este análisis. Ahorita sí hicimos nada más un repaso así muy rápido. ¿Preguntas, dudas, aportes? Ya habían escuchado hablar del periodismo de datos, eso sí, en algún otro curso, supongo. Ustedes me dicen. Yuju, ¿están ahí? Sí, aquí estamos. A ver. ¿O no habían escuchado hablar antes de periodismo de datos? Bueno, aquí está Sandra Crucianelli. A ella se le atribuyen estas aseveraciones. Les voy a poner este material. Este es bien cortito, sí, antes de la otra presentación, sí. Por favor, vean y escuchan lo que ella explica acá. Permítanme un segundito. Aquí habla acerca de fact-checking, el chequeo de datos y periodismo de datos, ¿verdad? Estos materiales refuerzan un poco lo que yo les vengo explicando y también refuerzan los PDF que yo les voy a compartir. Escuchemos. El periodismo de datos es un género periodístico que busca contar historias a partir de bases de datos. Muchos de ustedes dirán, bueno, los periodistas siempre contamos historias a partir de datos. Y eso es cierto, tan cierto que en la primera edición de The Guardian, en 1821, en una de las últimas páginas aparecía una tabla donde estaban listadas las distintas escuelas de Manchester y los alumnos y cuánto pagaba cada uno en cada escuela. Esa tabla, que perfectamente podría aparecer hoy en un periódico, lo que permitió contar era una historia que el gobierno no quería contar, que era que había más gente en la escuela pública y eso significaba entonces, escuela pública era sinónimo de pobreza, que había más pobres en esa ciudad de la que se estaba informando. El periodismo de datos entonces tiene la esencia de cualquier periodismo, quiere contar algo que otros quieren ocultar. Pero entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo distinto? ¿Por qué esta moda del periodismo de datos? Bueno, la tecnología nos permite hoy acceder y procesar infinidad de información que antes el periodista manualmente, hablando con sus fuentes o revisando documentos, no podía llegar o no podía acceder.
¿Qué permite entonces el periodismo de datos? Permite, en vez de quedarse en la foto, muchas veces poder tener la película. En vez de mirar al árbol o contar la historia de una persona, de alguien que sufrió algún fenómeno, poder sacar conclusiones sobre el bosque, sobre lo que no es solo esa persona, sino probablemente decenas, cientos o miles más de personas en igual situación o situación similar. ¿Qué tiene además de interesante o de nuevo, o que a mí me parece especialmente interesante el periodismo de datos? Que nos baja a los periodistas de ese lugar privilegiado, de esa especie de altar desde donde decíamos al público cómo eran las cosas. Contábamos, porque nosotros lo habíamos visto o habíamos hablado con alguien, cómo eran las cosas. Los datos están ahí, están disponibles, están para el periodista, pero también para el público, para que el público los mire, los dé vuelta, los critique y pueda sacar sus propias conclusiones. Pero el periodismo de datos tampoco es el paraíso. Tiene sus desafíos. Uno de sus principales es que depende de la calidad de sus datos. Y en muchos países, como los nuestros, la calidad de nuestros datos o de las estadísticas públicas no siempre es excelente. El otro desafío es que a veces nos enamoramos de esos datos y nos olvidamos del contexto, el contexto de esos datos. Los que trabajamos en periodismo de datos pensamos siempre en que eso es indispensable. Bueno, perfecto. Ahí está una explicación pues más atinada, ¿verdad? Acerca de el periodismo de datos y algunos detalles acerca de esta especialización o de esta disciplina, ¿verdad? Entonces, es bueno que ustedes atiendan esa explicación. Esto queda grabado, va a quedar grabado en la clase por si quieren ir otra vez a repasar eso, ¿verdad? Porque pues hay importante información ahí que necesito que ustedes comprendan, ¿verdad? Está bien explicado y ahí no hay pierde, ¿verdad? Vamos a pasar. Bueno, importante. Yo con este tema, ¿verdad? Porque esto solo es un tema de parte de esta segunda unidad. No pretendo que ustedes se especialicen en periodismo de datos. Ojo con eso, o sea, eso es imposible. Tampoco, como les expliqué cuando vimos el tema del periodismo investigativo, no puedo yo con un par de temas, con un par de clases, hacer que ustedes se vuelvan expertos en esas especializaciones. Pero sí, la idea es que tengan pues generalidades acerca de estas disciplinas, ¿verdad? Porque para especializarse, por ejemplo, en periodismo de datos, híjole, fíjense que hay cursos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de participar en uno así muy rápido porque tengo que ser honesto que no era mi poco tiempo libre, ¿verdad? Medio me metí ahí porque menos mal era asincrónico, quiere decir que lo podía llevar a cualquier hora que yo quisiera porque era en línea y, híjole, hay que aprender a manejar grandes bases de datos que muchas veces están encriptadas, ¿verdad? En la web, sobre todo, hay que saber desencriptarlas, analizarlas, hay que saber manejar programas muy específicos, comenzando por Excel, ¿verdad? Manejar el Excel lo mejor que se pueda, ¿verdad? Que es el programa como que el que va primero, ¿verdad? Pero después del Excel hay otros programas que el periodista tiene que saber manejar para poder en un determinado momento extraer información que está, repito, muy, muy encriptada en la web y poder descifrarla, analizarla, hacer estadísticas, etcétera, ¿verdad? Entonces, repito, es muy complejo, ¿verdad? Entonces, eso lleva tiempo, hay que prepararse y no pretendo yo, repito, con este tema, ¿verdad? Porque solo es un tema de la unidad, que ustedes se vuelvan expertos. Pero, insisto, más bien que conozcan las generalidades de esta especialización que, insisto, pues viene cobrando fuerza en los últimos tiempos, ¿verdad? Tengo otra presentación porque esto se relaciona también con las famosas noticias falsas, ¿sí? Entonces, déjenme, voy a presentarles acá mi pantalla, acá está. Ok, tenemos que avanzar porque si no nos atrasamos en los contenidos, ¿verdad? Ok, las noticias falsas, ¿sí?
Seguramente eso sí han oído hablar ustedes acerca de las famosas fake news, ¿verdad? Que abundan hoy en día, sobre todo, insisto, a través de las redes sociales, ¿verdad? En unas más que otras, ¿verdad? Yo diría que en el Facebook es donde más abundan las famosas noticias falsas, ¿verdad? Entonces, se relaciona esto con los datos porque de alguna forma para determinar si algo es falso o es verdadero, lo que hay que hacer es un ejercicio al cual se le llama checking o chequeo de datos o fact-checking, ¿verdad? Que es chequear los datos, ¿verdad? Así que vamos a hacer un recorrido también acerca de lo que dice esta presentación. Y primero hacernos la pregunta, ¿esto es algo nuevo, verdad? ¿Este fenómeno existía antes o no, verdad? No es nuevo, ¿verdad? Pero las redes sociales y la tecnología le han venido a dar un impulso, ¿verdad? De tal manera que últimamente pues tienen un gran alcance, ¿verdad? Y trascendencia, ¿sí? Las noticias falsas existieron siempre, siempre, siempre en la historia de las comunicaciones, ¿verdad? O en la historia de la comunicación. Se difundieron de manera deliberada, ojo, para no informar a la población sobre algo que estaba sucediendo. Vean qué interesante acá, porque no era para informar, sino que para que no se informara a la población o si se informara que se hiciera mal, ¿verdad? Que se tergiversara la información para que eso no fuera verdadero, ¿verdad? La envergadura que tienen hoy hace que sea un fenómeno cualitativamente diferente, ¿verdad? El caso de las penúltimas elecciones en Estados Unidos, bueno, acá es un ejemplo, ¿verdad? Pues esta es una presentación del año pasado y recién acababan de suceder, ¿verdad? De realizarse las elecciones en Estados Unidos. Y recuerdan ustedes que hubo un escándalo ahí, ¿verdad? Porque incluso se acusaba, de ahí vienen los roces de Estados Unidos con Rusia, ¿verdad? Porque se acusaba que Rusia pudo haber estado involucrado, ¿verdad? El gobierno de Rusia en supuesto espionaje incluso, ¿verdad? De ciertas cuestiones ahí en Estados Unidos y que tuvieron que ver con la campaña electoral reciente, ¿verdad? Que llevó a la presidencia al señor Biden, ¿verdad? En Estados Unidos. Bueno, el panorama mediático e informativo cambió. Esa es otra pregunta que nos haríamos, ¿verdad? La comunicación se horizontalizó y los medios que solían controlar lo que pasaba y lo que entraba o no en la agenda informativa, pues eso ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque, por eso dice acá, es una comunicación horizontal, ¿verdad? O sea, ahora prácticamente casi todos los medios están al mismo nivel. No es que uno esté arriba del otro porque pues casi se acabaron las primicias, las exclusivas, etcétera, ¿verdad? Todos van casi de la mano, ¿verdad? O sea, es más, cuando sucede un acontecimiento, nos enteramos más rápido a través de las redes sociales porque alguien estaba en el punto, ¿verdad? En el lugar donde aconteció la noticia y sube un video o graba un video y rápido lo transmite o hace un Facebook Live, ¿verdad? Lo del diputado Aldo Dávila recientemente en el Congreso, ¿verdad? Haciendo sus en vivo, ¿verdad? Y nos enteramos más rápido ahí que al otro día al ver la prensa o la televisión, ¿verdad? Factores relacionados con las redes sociales, los famosos algoritmos que estas plataformas utilizan para ponderar y priorizar contenido relevante para cada usuario. Ustedes seguramente saben más que su servidor de los famosos algoritmos. Yo lo poco que sé es que pues funcionan de tal manera que no saben nuestros gustos, nuestras preferencias y de acuerdo con eso pues nos mandan información muy específica a nuestras redes, a nuestras plataformas, a nuestros correos, etcétera, ¿verdad? Las famosas burbujas de filtro, ¿sí? La información que es mostrada a los usuarios está condicionada por la afinidad, ¿verdad? Calculada por la plataforma, por lo que generalmente solo los mensajes que pueden ser de nuestro interés son los que nos llegan, ¿verdad? Es el manejo que hacen estos famosos algoritmos. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Y repito, no soy experto en informática ni nada de eso, pero más o menos entiendo que algo así funciona el asunto. Contenido falso. Fácil y rentable. ¿Ustedes qué piensan? El contenido falso, las noticias falsas, ¿es fácil de hacer y es rentable? Ahí les dejo la pregunta. Vean qué ocurrió en 2019, ¿sí? Hubo una noticia y acá esta cuenta de Twitter que pertenece a un periodista que es un director de un medio importante de comunicación radial, ¿verdad? De Radio Sonora. La cuenta se llama El Hombre Noticia, más de alguno de ustedes sabe de quién estoy hablando o sigue la cuenta, publicó esta información. Hasta ahí, pues, digamos, información, que después se comprobó que era una desinformación.
Y dice, bautizos en USAC. Vean el título con mayúsculas, ¿sí? Póngale atención a eso. Dice, esta noche, drogas, ¿verdad? Alcohol y violaciones masculinas, imagínense. Advertencia, otra vez con mayúsculas. Imágenes fuertes, ¿verdad? Y quienes tuvimos la oportunidad de ver el video, la verdad es que nunca había una evidencia, ¿sí? Certera que dijera, bueno, eso sí es en la USAC. ¿En qué campus? ¿Será que es en el central de la zona 12? ¿En el CUM? ¿En el de Mazate? ¿En el de Shela? ¿En el de Chiquimula? O sea, no había una evidencia tal. Dos, tampoco se evidenciaba lo fuerte que dice acá, de alcohol, violaciones masculinas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasó? A las pocas horas de esa noticia, ¿sí? Sale este comunicado del Consejo Superior Universitario donde informan a toda la comunidad estudiantil, ¿verdad? Acerca de ese suceso, desmintiendo que eso hubiese sucedido y menos que hubiese sido en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Hacen aquí la aclaración que los bautizos están prohibidos, ¿verdad? Si no estoy mal, desde 2017, por ahí más o menos, que los prohibieron y hacen aquí la aclaración. Entonces, ¿qué pasó? Era una noticia falsa, era una desinformación, ¿verdad? Perdonen que voy así un tanto rápido, pero si no, nos agarra el tiempo. Pero, ¿qué son y qué no son las noticias falsas? ¿Sí? Esa es otra pregunta que se la tienen que hacer, ¿sí? Existen 7 tipos de mala información y desinformación. Acá se los enumero. Primero está la sátira o parodia, ¿sí? Está el contenido engañoso, el contenido impostor, el contenido fabricado, la conexión falsa, el contenido falso, el contenido manipulado, que ese es como el peorcito, ¿verdad? Ustedes cuando ya existe la famosa manipulación, ¿sí? Aquí se atribuye esto a un grupo de expertos de alto nivel, ¿verdad? Sobre noticias falsas y desinformación de la Comisión Europea, que presentó, ¿verdad? Hace algunos años un informe en el que recomendaron abandonar el término noticia falsa y sugirieron que se hablara así en términos generales de desinformación, ¿verdad? Porque se comprobó que las noticias falsas al final de cuentas eran desinformación. ¿Y qué es la desinformación? Bueno, información imprecisa, engañosa, presentada y promovida para obtener ingresos o causar daño público a propósito. Oigan ustedes, ¿verdad? Qué terrible, porque muchas veces, así como se preparan los periodistas para poder informar, se capacitan para poder informar, ¿verdad? Conscientemente, también hay gente que se prepara para poder desinformar, porque la desinformación también es bien pagada, ¿sí? Ojo con eso. En las redes sociales y en Internet en general se conjugan varios comportamientos relacionados con el modo de buscar, acceder y asimilar información, ¿verdad? En primer lugar, las redes sociales buscan que el contenido que el usuario consuma sea relevante para él, creando una especie de eco, ¿verdad? Una cámara de resonancia. Gran parte del contenido falso está relativamente bien producido, oigan ustedes, y no siempre es fácil discernir entre lo falso y lo verdadero. O sea, está tan bien hecho que muchas veces hay que ir con lupa para darnos cuenta, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer entonces? Ojo, es responsabilidad de los medios y de los periodistas checar la información o chequear la información antes de publicarla. Ojo con eso. Y en la medida de lo posible, intentar verificar lo que otros publicaron y lo que los usuarios compartieron. Por mucho estamos atentos al fenómeno de la información falsa. Tiene muchas más posibilidades de ser viralizada, ¿verdad? Y alcanzar a más personas. Aquí lo que nos están diciendo es que una noticia falsa puede llegar a más alcance, puede tener más alcance que una noticia verdadera. Y eso lo pueden comprobar en las redes sociales. Es fácil, ¿verdad? Como una noticia que lleva morbo, que lleva amarillismo, que lleva falsedad, obviamente, se hace más viral que una noticia verdadera, ¿verdad? Lamentablemente. ¿Por qué sucede eso? Porque las noticias falsas suelen incluir contenido que llama especialmente nuestra atención, por lo extraordinario, insisto, por el amarillismo, etc. Consejos, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para detectar noticias falsas? Desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas. ¿Recuerdan el ejemplo, la noticia del Twitter? Los títulos con mayúscula. Desconfíen de los títulos grandes y en mayúscula. Chequear los links y las citas. Desconfiar de las direcciones compuestas, ¿verdad? Realizar una búsqueda inversa de cuando se trata de imágenes para comprobarlas, ¿verdad? Esos son algunos consejos, ¿sí? Antes de terminar,
les voy a poner otro material, gracias a quienes se mantienen aún en la clase, sobre todo los viernes, yo lo tomo muy en cuenta y repito, por eso me gusta hacer el ejercicio al inicio de que activen cámara y eso, al menos al inicio, para que se me vayan quedando los nombres, ¿verdad? De quienes están ahí siempre, ¿verdad? Porque créanme, al final del curso hay gente que ni vista ni oída, ¿verdad? Entonces, ya tuvieron una muestra más o menos en el primer parcial y que estaba pues accesible, ¿verdad? O sea, para que vayan dándose una idea de qué viene más adelante en el curso. Permítanme, voy a ubicar el otro videíto que es bastante corto, ¿verdad? Donde también nos hacen una explicación acerca de fact-checking y periodismo de datos. Siempre la experta es Sandra Crucianelli, ¿verdad? Déjenme presentarles acá para que lo puedan observar y con esto pues vamos a ir terminando. Permítanme un segundito. Acá está. Ok, voy a agrandar. Ok. ¿Y cómo empezó el fact-checking? O verificación de hechos, que sería más correcta en español. Empezó con un periodista que se llama Brooke Jackson, que trabajaba en la CNN y al que echaron. ¿Qué hacía en la CNN o qué había hecho? Hacía chequeos de avisos de campaña. Cuando la empresa cambió de dueño, le dijeron, muy bien, muchas gracias, no nos interesa más que continúe con esta línea. Y una profesora de una universidad, la Universidad de Pensilvania, lo llamó y lo convocó a trabajar en la universidad para escribir un libro sobre su experiencia haciendo chequeos de avisos de campaña. Él aceptó, pero como nos pasa a los periodistas, muchas veces nos gusta la parte académica, pero esto del cierre diario nos mueve más. Entonces le dijo, bueno, está bien, acepto, voy a la universidad a escribir el libro, pero déjame, ya que estamos en periodo electoral, que siga haciendo lo que hacía para la tele, ahora desde un sitio, desde un medio digital. La profesora aceptó y así Brooke Jackson creó factcheck.org. Poco tiempo después de que factcheck.org ya funcionara como un medio sin fines de lucro dedicado a verificar el discurso público, otro periodista, Bill Adair, decidió fundar PolitiFact, que años después se hizo muy famoso porque ganó un Pulitzer. En Estados Unidos también nació el tercer medio de fact-checking. El Washington Post creó un blog que se llama The Fact Checker y que continúa desde hace más de 10 años haciendo su trabajo y calificando la verdad o la mentira de las afirmaciones con el famoso icono de las narices de Pinocho. Después de Estados Unidos, encontramos medios de fact-checking también en Inglaterra y en Francia. En Francia, los dos medios tradicionales, Le Monde y Libération, tienen también desde hace mucho equipos dedicados a verificar cuán ciertas o falsas son las afirmaciones de los líderes. Y en Inglaterra, un canal de televisión, Channel 4, fue pionero, después de CNN, en tomar el fact-checking y llevarlo a la TV. En 2010, octubre de 2010, nacimos nosotros, chequeado en Argentina. Y como muchas veces decimos, era un desafío, porque éramos el primer país en el sur del mundo, con un montón de problemas con la calidad de nuestras estadísticas, intentando chequear con hechos y datos las afirmaciones de nuestros líderes. ¿Qué otra innovación pusimos? Que no solo chequeábamos a políticos o a funcionarios, sino también a líderes sindicales, a empresarios y a otros medios. Nació después Africa Check, en Sudáfrica, que después con los años se expandió también a Kenia y a Nigeria. Nació en Italia, Pace la Política, que nos dio después al actual director de la International Fact-Checking Network. Y así de a poco, de ser un puñado, de ser una decena de organizaciones dedicadas a esta, en pocos años somos actualmente más de 120 grupos de periodistas en medios, en organizaciones de la sociedad civil, alojados en universidades, dedicados a contrastar cuánto nos mienten o nos dicen la verdad los líderes.
Pero bueno, les hablé del fact-checking y ustedes dirán, ¿qué es el fact-checking? El fact-checking es contrastar los dichos con los hechos y los datos. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene de parecido o de distinto con el periodismo de datos? Bueno, el fact-checking obliga a quienes lo hacemos a trabajar, igual que el periodismo de datos, con datos abiertos, con datos que el público pueda contrastar y verificar. Y en esto del vínculo con la audiencia, con la comunidad, el planteo no es créeme porque yo lo digo. Al contrario, es una especie de invitación a no creer ciegamente en nadie, no creer ciegamente en los líderes, pero tampoco creer ciegamente en el periodista que le dice que un líder está errado. Por eso, los que hacemos fact-checking en el mundo trabajamos con una metodología que seguimos a pie juntillas, pero que además es pública y es nuestro contrato, nuestro acuerdo con la gente que nos lee o que nos sigue o nos escucha. Y esa metodología tiene, al menos de aquellos que hacen fact-checking y son parte de la International Fact-Checking Network, una parte que se llama política de corrección, que lo que supone es que si hay un ciudadano o una persona que después de leer o escuchar un artículo nuestro cree que tiene un dato mejor al que usamos o utilizamos nosotros en nuestro artículo, nos lo envía y nosotros tenemos el deber, la obligación de responder y si nos equivocamos o la persona está en lo cierto, cambiar nuestro artículo original. Bueno, ahí están entonces estas dos explicaciones, ¿verdad? Muy prácticas, muy resumidas, ¿verdad? Acerca de periodismo de datos y esta segunda acerca de el famoso fact-checking, el chequeo de los datos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se hace? ¿Cuál es el auge que ha tenido? Habla también un poquito al inicio acerca de la historia del periodismo de datos o la historia del famoso chequeo de los datos y cómo este señor que trabajaba en la CNN, pues haciendo justamente esa labor, ¿verdad? Pues después se va a otro lado y sigue haciendo lo que hacía en la CNN, en fin, ¿verdad? Por ahí va un poquito la historia de cómo inició esta corriente y como ella dice, iniciaron unos pocos que les llamaban hasta locos, ¿verdad? Y ahora pues son cada vez más, ¿verdad? En muchos países, en Argentina es muy fuerte, ¿verdad? En Chile, Guatemala hay un par de organizaciones y los mismos periódicos, hay un par de periódicos que tienen sus grupos, sus equipos de fact-checking, ¿verdad? Entonces es bien importante cómo esto está cobrando relevancia en los últimos tiempos. Para terminar, les cedo la palabra. ¿Dudas, aportes, preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Licenciado, una pregunta. Sí. El checking en este caso, aparte de ser mal ético, se podría ver así, también podría llegar a aspectos de legales. Imagino que sí, ¿no? Porque sí estás como que alterándose por decir también un poco de información. Bueno, a ver si comprendo. Más va relacionado con las noticias falsas, ¿verdad? Sí, perdón. Por ahí. Sí, o sea, vean, lo falso siempre va a rayar a veces en la ilegalidad, ¿verdad? Dependiendo de qué se trate. O sea, pero yo por eso les decía, la gente que se dedica a eso también se ha preparado y lo hacen también que se cuidan de no meterse a clavos, ¿verdad? Más allá de que ya están haciendo algo incorrecto. Pero hay gente que se dedica a eso, definitivamente, ¿verdad? Hay programas incluso por las mañanas de esos famosos shows que hay matutinos ahora en las radios, donde yo conozco uno que llevan más de 10, 15 años, híjole, y casi todo el tiempo se han dedicado a desinformar, a difamar, etcétera, vamos a... Y ojalá, y ¿cómo es la cosa? Y si se trata de algo de la Universidad de San Carlos, peor, porque le echan palo hasta por fregar, olvídense, ¿verdad? Perfecto, ¿alguien más? Bueno, vean, por favor,
Sé que fui un poco rápido, ¿verdad? Con las presentaciones, pero por cuestión de tiempo y me interesaba avanzar y por eso igual incluir los dos materiales para que les quede más claro. Si creen que fue muy rápido, vayan a la clase que queda en mi canal de YouTube y en Classroom, ahí ya saben dónde encontrar los links y repasen, ¿verdad? Me interesa. Estos materiales, estos videos, analícenlos bien, anoten lo que consideren y todo, porque justo esto también es material susceptible de evaluación más adelante, ¿verdad? Entonces, atiendan eso, ¿verdad? De periodismo de datos pues están estos dos temas y hay otros 2, 3 temas, ¿verdad? Que componen toda esta parte y ahí terminaríamos la segunda unidad al final de la próxima semana, ¿verdad? Y no, que sería como el martes, ¿verdad? Porque ya dijimos que de hoy en 8 tenemos al invitado con la conferencia y luego ya pasamos a la tercera unidad, ¿verdad? Entonces, pero repito, por favor, si tienen dudas, vayan y refuercen con la grabación de la clase que está ahí. Es más, los videos en sí están ahí, solo en mi canal, solo busquen ahí abajo, ahí están estos videos sueltos, ¿verdad? Entonces, ahí los pueden repasar. Bueno, si no hay nadie más, nos despedimos. Ha sido un gusto que estén siempre acá. Gracias a quienes siempre están atentos, ¿verdad? Hay ahorita 20 gentes y bueno, por eso les pedí la asistencia, porque miren, hasta eso los puede salvar de repente, ¿verdad? Porque suelo hacer ese ejercicio, ¿verdad? O sea, cuando alguien tiene dificultad y todo, voy, porque como se graban los dos archivos, voy a algún archivo de donde pasé asistencia y digo, bueno, por lo menos estuvo en esas clases, ¿verdad? Entonces, hasta eso los puede salvar. Así que a los que no vienen los viernes, a los que no se conectan los viernes, y no entiendo, porque el tiempo no está para andar parrandeando. Antes era la excusa, ¿verdad? Pero ahora no creo, pues, al menos que quieran arriesgarse a pescar el virus por ahí e ir a parar a un hospital, ¿verdad? Entonces, que no lo creo, ¿verdad? Entonces, no entiendo la razón. Aquí faltan al menos 5 o 6 gentes, ¿verdad? Que no sé qué pasa, ¿verdad? Pero díganles que siempre de algo bueno se pierden los viernes. Cuídense mucho, vayan a la próxima clase ahí con el maestro Paniagua. Chao. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches, licenciado, gracias. Feliz noche, que descansen. Feliz fin de semana.